a la diestra del Padre. Y nosotros celebramos con toda fe y con toda reverencia ese sacrificio. Compartamos de los elementos. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos celebrar y recordar a través, mi Dios, de esto que vamos a hacer, ese mandamiento que tú diste a tu iglesia. Hagan esto en memoria de mí. Por eso te damos gracias por este pan sin levadura que representa tu cuerpo, que fue maltratado, que fue inmolado y que tomó nuestro lugar para recibir lo que nosotros merecíamos. Te damos gracias, Señor, por este pan sin levadura que representa tu cuerpo. Y también damos gracias por este fruto de la vid que representa tu sangre que vertiste en la cruz del Calvario para perdón del pecado. Tu palabra de los pecados. Tu palabra dice y nos enseña que sin sacrificio no hay remisión de pecados. Y tú lo hiciste una sola vez y nada ni nadie puede hacer algo más sino solamente confiar en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre bendito, te alabamos, te adoramos, te cantamos con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús, gracias, Rey. Mientras alabamos, repartamos el pan y el fruto de la vid. Gracias, Jesús. Cántele con todo su corazón. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Te amamos y glorificamos. En el camino a la cruz. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, mi Dios. Manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor, oh Dios. Cuánto amor. En el camino a la cruz. En el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Oh, mi Jesús, en cada paso. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre, y te glorificamos, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Dice la Escritura, no lo busque, solamente escúchelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomemos pues del pan sin levadura dando gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Te amamos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad,
El Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Tomemos pues del fruto de la vid, dando gracias al Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual cada uno de nosotros pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de señores. Pues muy buenos días. Teníamos algunos meses que no celebramos. El grupo de la semana pasada de una manera tan extensa que se nos olvide. Así es de que qué bueno que hoy nos tocó juntos celebrar la Santa Cena del Señor. Alguno dirá por ahí, pero es que yo no soy digno de tomar la Santa Cena. Ninguno somos dignos. Jesucristo es el que nos hace dignos, solamente en Él. Así es de que si lo hicimos con reverencia al Señor, con respeto, con temor al Señor, entonces hemos celebrado la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de este recordatorio. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros, que lo único que hacemos es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con la serie que hace 10 semanas ya iniciamos, que le titulamos Frases Bíblicas. Frases bíblicas. Son frases, son pensamientos, son principios que el Señor Dios mandó que se dejase por escrito para que usted y yo podamos ser bendecidos en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es precisamente útil para redarguir, para instruir, hasta para confrontarnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y la mejor obra que podemos hacer usted y yo es obedecer a nuestro Padre Celestial. Quiere ponerle, un título a la predicación de esta mañana, también los que están ahí atentos y reunidos ya en su casa a través de este medio que estamos utilizando, Facebook. Damos gracias a Dios por sus vidas. Abra su Biblia ahí en Mateo 11:12, Mateo capítulo 11, versículo 12. Y quiere ponerle un título, es El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en Mateo 11:12. Lo voy a leer completo el versículo, donde dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere esta frase bíblica? ¿Qué intención tiene? ¿Qué es lo que Dios desea enseñarnos para que usted y yo podamos vivir precisamente comprendiendo el principio, el sentido correcto por el cual Dios lo dejó ahí escrito, y más con esta palabra que fue dicha verbalmente de viva voz por nuestro Señor Jesucristo? Así lo dijo. Desde los días de Juan el Bautista. Y a lo mejor una pregunta que usted y yo nos podemos estar haciendo es: ¿por qué desde los días? ¿Y por qué no desde antes? Porque fíjense bien lo que está diciendo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? ¿Acaso está refiriendo a agresivos? ¿Está refiriendo a personas como los bárbaros de aquellos tiempos, los vikingos que llegaban y destruían todo? Ellos eran los que arrebataban el reino de los cielos. Bueno, pongamos atención para ser instruidos
precisamente en el sentido correcto de la palabra de Dios. Quiero partir con esto, mis hermanos, porque es importante que comprendamos que Dios espera de nosotros que si tenemos tradiciones, si tenemos costumbres, si tenemos, vamos a decir, pues cosas ahí, opiniones bien arraigadas en nuestro corazón, que no nos detengan. Si a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que no son acorde, que no están acorde, esas formas de pensar, nos damos cuenta que no están acorde a la palabra de Dios, tenemos que desarraigarlos y quitarlos de nuestra vida y seguir caminando, avanzando a esa madurez que Dios desea y espera de cada uno de nosotros. Sin embargo, si ya nos damos cuenta y estamos confirmados en que lo que estamos usted y yo sostenidos y parados y cimentados es en la palabra de Dios, no se mueva de ahí. No nos movamos de ahí, ahí es donde Dios quiere que estemos. Mire, en el mundo, en el contexto que tenemos nosotros como sociedad, cuando la palabra de Dios menciona mundo, habla de la sociedad, del sistema que en esta tierra se maneja. En el mundo circulan una serie de frases o dichos que invitan a permanecer igual o a seguir en la misma condición. Fíjese, así hay dichos que el ser humano de repente tiene un chispazo ahí de ocurrencia y dice verdades que tienen algo de sentido lógico. Frases como estas, por ejemplo, fíjese bien, más vale malo por conocido que bueno por conocer. No, aquí donde yo estoy bien, tengo una religión, no voy ni participo ni nada, pero aquí estoy a gusto. De aquí no me muevo, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pues todos, son frases muy populares. Mire, hay otra que invita a quedarse sentado y no hacer nada. Todo queda lejos cuando usted no quiere ir. Y acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo. No está tan alto como para que no lo puedas alcanzar. O dice la palabra de Dios, no me acuerdo si fue de palabras directas del Señor Jesucristo. Ni está tan lejos en la profundidad que no lo puedas tampoco llegar a Él. O sea, no, Dios está tan cerca como la pasión y la voluntad que tú tienes por conocer de Él. ¿Lo estamos escuchando? Pero así hay frases, todo queda tan lejos cuando usted no quiere ir. No, pues es que Dios está ahí arriba, ¿cuándo lo voy a alcanzar? Bueno, escuche bien otra frase de esas que tienen mucha verdad, pero que no sea parte de nuestra forma de pensar. ¿Hay algo más grave que ser negligente y conformista? Pregunta. ¿Hay algo más grave que ser diligente y conformista? Sí, hay algo más grave. Acostumbrarlo a hacerlo. Acostumbrarse a hacerlo. Nada más. Así de sencillito. Y todavía decir, es que así lo quiso Dios. O sea, queremos echarle la culpa a Dios de nuestras incapacidades, de nuestras apatías, de nuestra forma de pensar limitada. Iglesia, la pasividad, el conformismo, el desgano y la falta de visión lleva a la gente a permanecer en una condición muchas veces pues de desgano, de desorden, de decir cuántos de nosotros o cuántos de nosotros hemos decir a muchas personas, es que así es la vida. Oye, ¿cómo estás con tu matrimonio? No, pues verdaderamente es un desorden, pero es que así es la vida. No, así no es la vida. Así es la vida, a lo mejor que has visto como ejemplo en otras personas, pero Dios en su palabra nos enseña, nos muestra cómo es la vida o cómo debe ser la vida. Esa es la realidad. Entonces, a eso nos lleva la pasividad y el conformismo. Acuérdese, la vida no es como el hombre la imagina. La vida y todo lo que en su contexto representa no es como la sociedad lo presenta.
Pero mucha gente se ha amoldado a recibirla y retenerla así como la sociedad le enseña. Mire, si nosotros nos estancamos en las opiniones de cómo es el mundo o en la forma de pensar de cómo es el mundo, pues vamos a ser parte del mundo. Y acuérdense lo que dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces eso de ahí de entrada marca que hay una diferencia en la forma de pensar de Dios que debe de enseñar la iglesia, porque para eso fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, y la forma de pensar del mundo. Está muy distante lo que dice Dios a lo que enseña el mundo, y también muchas veces está muy distante lo que enseña Dios en su palabra y lo que dice la religión. Porque muchas veces la religión no enseña lo que dice Dios. Mire, es como decir, yo o me estanco o sigo avanzando. Es como decir, en esta era ya sabe que sin computadora ya no puede recibir clases. Así de sencillito. Acuérdese, yo no le digo sí o no, sí o sí. Sin computadora ya no puede recibir clases. Es elemental, es necesaria la computadora en este tiempo en donde las clases están siendo a distancia. Y una persona que diga, no, yo no ocupo la computadora, no, la computadora o el internet no es para mí. Pues es escondernos en una realidad totalmente falsa, porque es necesaria. A ver, ¿cuántos traen un celular por ahí? A ver, todos, ¿verdad? ¿Cuántos traen? No levante el celular, pero levante la mano si trae el celular por ahí. A ver, mire, todos traen celular. Ahora, comprendamos esto. El celular es una computadora. Y quien diga que no, pues está haciendo un procedimiento, un procesamiento. Esa es una computadora. Hasta la maquinita esa del carro le llaman computadora, que es un circuito así grandote. Pues imagínense, lo mismo trae el celular. Todos, esa es una realidad. No nos podemos quedar estancados. Mire, grandes empresas como Blockbuster, ¿se acuerdan en los años, no sé, 2000 creo, ¿no? Tenían un auge, una franquicia que empezó a poner sucursales por todos lados. Y ahí pues tuvieron gran auge, pero se quedaron estancados, no se actualizaron y desaparecieron. Otra marca de esas prominentes en los años 70, 80, la famosa marca, y todos se van a acordar, Kodak. Si no tenías una cámara de esas Kodak, con los anuncios que decían, ¿no? Kodak Ultra, no sé cómo decía, no, ese es Chicolastic, ¿verdad? No, ese es otro. Entonces, se anunciaban que Kodak, que lo último para revelación en la calidad, wow, desapareció porque no se actualizaron. Y otras, por ejemplo, una de las últimas, la famosa tienda de juguetes que en Navidad los niños se ponen a llorar porque ya no hay Toys R Us. Ya no hay, ya desapareció. ¿Por qué? Porque no sé qué, bueno, ella desapareció por una cosa ahí muy especial, investíguelo, pero se amarró con otra empresa y se congeló ahí, no pudo hacer más y tronó. Bueno, pero no se actualizó, o en este caso, fíjese bien, no tomó el camino correcto. Ahí fue una diferencia, no tomó el camino correcto. Y ese camino correcto lo llevó a fracasar. Entonces, dos principios, o nos actualizamos o nos quedamos rezagados. Pero tenemos que actualizarnos en el camino correcto, porque si no tomamos el camino correcto, también nos vamos a quedar atrás o nos vamos a extraviar. Mire, Dios en su palabra nos menciona así, Proverbios 29:18. Proverbios 29:18 dice, sin visión el pueblo se desenfrena. O sin profecía, el pueblo se extravía. Eso es lo que dice. Esto es, si no sabes a dónde vas, te vas a perder en el camino. Ahora, ¿cuál es el camino que debemos caminar usted y yo? El camino de Cristo. Porque el camino de Cristo trae seguridad, el camino de Cristo trae certeza. Cualquier camino nos puede hacer que nos perdamos, nos puede hacer que nos extraviemos, nos puede hacer, sí, que ya no volvamos al principio. Esa es la realidad. Mire, hay frases ahora que sí nos invitan a ponernos a pensar, a meditar, a razonar, a usar el sentido común
y a poner las cosas en su lugar. Y en este caso, poner las cosas en su lugar significa o voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer mi voluntad. O voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer lo que diga no sé quién. ¿Cuál cree que nos conviene más? Pues hacer la voluntad de Dios, pero para hacer la voluntad de Dios primero debemos de conocerla. Entonces, en lugar de decir, más vale malo por conocido que bueno por conocer, es mejor o es más optimista o es más favorable para nosotros esa frase que dice, el que no arriesga no gana. Fíjese, hubo una persona, no me acuerdo quién fue, si fue Tomás Alva Edison, que se equivocaba al estar haciendo ahí sus experimentos, se equivocó, una y otra vez, llevaba 100 veces equivocándose, y le dijo a su compañero ahí, le dice, oye, pues ya deja eso, te estás equivocando y no funciona nada. Y él le contestó, he aprendido a cómo no hacerlo de una forma diferente. O sea, esto ya aprendí una forma más de cómo no hacerlo. Eso es una mentalidad de querer hacer las cosas. Mire, hay una frase que dice lo siguiente, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿Estamos escuchando? Nunca sabes, te vas a dar cuenta lo fuerte que eres hasta que no apliques o no nos quede otra opción más que ser fuerte. Siempre va a haber una oportunidad en Dios de nosotros comenzar de nuevo. Siempre. Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de oportunidades. Dios nos dice, mira, si te equivocaste, bórralo. Déjalo atrás. Camina diferente. Atrévete a confiar en mí y busca de mi dirección. Y Él nos va a dar la dirección. Acuérdese, si pedimos sabiduría, ¿qué nos va a dar Dios? Sabiduría. Pues ¿qué padre dice el Señor Jesucristo? Si su hijo le pide un pan, ¿le dará una piedra? Dice, contimás, como dicen los abuelitos, ya soy abuelito. Contimás, ¿sí? Contimás, dice, su Padre Celestial que está en los cielos, ¿no los dará todas las cosas? O sea, no, claro que sí. Pero, iglesia, tenemos que buscar. Tenemos que buscar de Él. No buscar a Él porque Él no anda extraviado. El que andamos extraviados somos nosotros. Tenemos que buscar de su voluntad. Y Dios en su palabra nos presenta total y absolutamente su voluntad. Y desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esa frase, iglesia? Mire, usted y yo sabemos que desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, a Mateo, ¿hay cuántos años? A ver los teólogos, ¿cuántos años de silencio hay? 400 años de silencio, o sea, no se manifestó. Bueno, aunque no se manifestó nada, o sea, no hubo palabra, a lo mejor sí se manifestó, no quedó escrito, pero no hubo palabra escrita, Dios ahí estaba. Y Dios siempre estuvo. Y como le digo, aunque usted y yo hubiéramos vivido en la ignorancia de Dios y en nuestra vana forma de vivir, Dios ahí estuvo con nosotros. ¿Cuántos de nosotros reconocemos eso? Todos debemos reconocer eso. Aunque estábamos en nuestra vana manera de vivir y alejados de Dios, Dios estuvo ahí con nosotros, Dios estuvo con usted, Dios estuvo conmigo siempre. Ahora, después de esos 400 años de silencio, en donde no quedó nada por escrito, de repente se hace, vamos a llamarle así, esos 400 años de silencio se puede llamarle un gran interludio. Esos 400 años de silencio se le puede llamar un Selah. Usted cuando lee los salmos viene y si no entiende dice Selah. Es un interludio, una pausa, todos calladitos. Nos vemos más bonitos. Todos calladitos y entonces comienza otra vez el canto o la alabanza o la oración. Pero hay un Selah. Y en este sentido, esos 400 años de silencio, hubo un Selah espiritual para que Dios, fíjese, hasta cierto punto determinado por Él, se vuelva a ser presente y se manifieste a través, por ejemplo, lo dice la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿a través de quién? Del deseado de las naciones. Imagínese
la gente que confiaba en Dios, la gente que creía en Dios, porque la palabra de Dios dice y da testimonio que siempre hubo un remanente que no dobló sus rodillas ante los Baales, o sea, permaneció fiel ante Dios. Imagínense esas personas esperando, ¿y ahora qué? Bueno, ya hay un silencio, un Selah, un interludio muy grande, 400 años, generaciones pasaron. Y de repente esa nueva generación ya se va a manifestar Dios, Y era el deseado de las naciones. Ageo 2.7, que casi nadie menciona como referencia bíblica, Ageo 2.7, dice, fíjese lo que dice Ageo 2.7, hasta difícil de encontrar el libro. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 53 habla ahí lo va a encontrar, habla del renuevo de David, ¿sí? Saldrá también, dice Isaías 11:12, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. En Juan 1:41 habla del Mesías prometido y dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquel, fíjese bien lo que le digo, después de un interludio, por llamarle así, después de un Selah, precisamente Juan el Bautista tuvo como propósito presentar a todo el mundo. Ese fue el trabajo de Juan el Bautista. ¿Sí? He aquí, dice la Escritura, envío mi mensajero delante de vosotros. ¿Cuál fue ese mensajero? Juan el Bautista. Y viene y empieza a proclamar de aquel que había de venir, aquel que él mismo dijo que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado. Eso es lo que dijo él. Y empezó a menguar. Bueno, cuando viene Jesucristo al Jordán a bautizarse, viene Jesucristo a Juan, en testigo de muchos ahí que estaban esperando el deseado de las naciones, al Mesías prometido por Dios, y él dice, yo tengo que ser bautizado por ti, ¿cómo vienes tú a que yo te bautice? Deja para que se cumpla toda Escritura. Y fue bautizado para ponernos el ejemplo de lo que usted y yo debemos hacer. Bueno, Marcos 1:7 dice lo siguiente, y predicaba, ¿quién? Juan el Bautista, diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose al Mesías, refiriendo a nuestro Salvador, refiriéndose a Jesucristo nuestro Redentor, refiriéndose a nuestro Señor. Mire, aquel que dejó por medio de su palabra no solamente 1, 2, 3, 4, 5, 10 frases populares como las que leí que emanaron del mundo y que tienen algo de verdad o de sentido común, sino aquí son frases que el mismo Señor Jesucristo dijo y que deben tener un peso espiritual para usted y para mí, y que debemos interesarnos por saber en qué sentido lo mencionó. Precisamente ese es el Mesías al cual estamos conociendo nosotros como iglesia cristiana, cada día más. Y él dijo en Mateo 11:12, lo voy a repetir, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se arrebatan. Dice la Reina Valera 1990, por eso es la versión 1960, la 1990 dice, se apoderan de él. Y solo los violentos se apoderan de él. Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿En qué aspecto? ¿En la fe en Dios? ¿Tiene usted fe en Dios? ¡Qué bueno! Pero esa fe se va a manifestar y se va a hacer realidad a la hora de la prueba. Porque cuando todo está bien, todos tenemos fe. Pero cuando las cosas no están bien, dependiendo de nuestra perspectiva, entonces ahí es donde va a ser probada nuestra fe. Y ahí es donde vamos a dar cuenta nosotros mismos si verdaderamente tenemos fe o solamente era una emoción, una tradición, o iba el domingo a saludar a los hermanos, pero ni me acordaba de Dios. ¿Me explico? Ahí es donde en las situaciones adversas es donde se va a dar cuenta
es necesario que probemos nuestro corazón, que Dios pruebe nuestro corazón para saber si verdaderamente estamos viviendo en la fe de Dios, en la fe que trasciende por las generaciones, en la fe que es para eternidad. Dios desea que usted y yo sepamos y nos demos cuenta de la condición espiritual que estamos viviendo. Mire, mucha gente dice, y denota que no es una condición espiritual correcta. Mucha gente dice, todas las religiones son iguales. Ahora, ¿en realidad todas las religiones son iguales? No. Solamente hay una verdadera. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Por todo el mundo, de toda solo los violentos, y los violentos lo arrebatan. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 1. Mateo 11, 1. Mateo capítulo 11, versículo 1. Escuche bien y entremos en el contexto de lo que Dios estaba enseñando. Cristo, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, estaba enseñando cuando dijo esa frase en Mateo 11, 12. Voy a leer desde el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar esas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y anunciar las buenas noticias en todos los pueblos. Versículo 2. Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿A causa de qué? A causa de predicar de Jesús. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús lo siguiente. ¿Qué le mandó preguntar Juan el Bautista, aquel que presentó al Mesías ante una multitud ahí de gentes en el río Jordán? Fíjese bien, le mandó preguntar esto: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar otro? Fíjese. La situación que él estaba padeciendo quizás lo llevó a tener esta duda. Jesús respondió. Regresen, ahora lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, traducción lenguaje actual, perdónenme, se me olvidó comentarles, yo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Jesús respondió: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Y empieza a mencionar las manifestaciones de aquel que había de venir, qué es lo que iba a hacer con su pueblo, con la necesidad de la gente. Mire, ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Y esa era una promesa del Mesías. Versículo 6. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Versículo 7. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: bueno, ya se fueron los discípulos de Juan, aquellos que mandó preguntar, ya se quedó él con la gente que estaba enseñando ahí, y entonces empezó a hablar de Juan. Y fíjese lo que les dijo. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron ahí? La otra versión hace referencia a que, ¿qué pensaban ver ustedes? ¿A quién pensaban encontrar? ¿O qué pensaban ver? Sigue diciendo: ¿acaso vieron a un hombre doblado? O sea, esto es fracasado o débil. ¿Acaso, sigue diciendo, ¿acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? Versículo 8. ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así, pues viven en palacios como los reyes. Pero él fue diferente, vieron algo diferente en él. Sigue diciendo: ¿acaso vieron? ¿A quién vieron entonces? Pregunta otra vez: ¿acaso vieron a un profeta? Y le dice: por supuesto que sí. Vieron a un profeta. ¿Sí? En realidad, Juan era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo:
yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Después de ese Selah, después de ese interludio, viene lo que Dios había preparado. Escuche bien, les aseguro, dice el Señor, acuérdense que son palabras del Señor Jesucristo, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, fíjese, pero en el reino de Dios, la persona menos importante es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, y ahí es el versículo de referencia que tomamos para esta predicación, desde que Juan el Bautista, me perdí aquí, desde que Juan el Bautista, le aseguro que todavía no ha nacido hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Ahora sí, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Ahora yo pregunto, ¿cuánta gente valiente y decidida hay aquí? Gloria a Dios. Porque solamente es una decisión, es solamente un factor, es una condicionante que es requerida, que es necesaria para ser parte del reino de Dios. Hacer la diferencia. Tomar la visión de Dios y con toda pasión alcanzar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Lo vuelvo a leer, fíjese bien. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Versículo 13. Dios, ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Ahora, ya predicamos de eso un sábado. ¿Juan el Bautista era Elías? No, era uno como Elías, que anunciaba, ¿sí?, que fue atacado. ¿Se acuerdan cuando Elías, pues ahora sí que destruyó, primero antes los puso en su lugar a los 450 sacerdotes de Baal? Y como digo, a ver, oren a su Dios a ver si les da, con D minúscula, a ver si les hace fuego. Y no pasó nada. Y vino él y el fuego, y todos se quedaron pues ahí asombrados. Y a los 450 profetas de Baal, cuello. ¿Quién se enojó? Jezabel. Después vamos a predicar de ella también. ¿Cuántas Jezabeles hay aquí? No hay ninguna, gracias a Dios. Pero en ese sentido Juan el Bautista también anunció el Mesías y después fue perseguido ¿por quién? Por Herodes, y lo metió a la cárcel. De hecho estaba en la cárcel. En ese sentido era Juan el Bautista como Elías, pregonero de justicia. Y luego sigue diciendo, si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños: tocamos flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. O sea, hicimos esto y no reaccionaron. Hicimos lo otro, no reaccionaron. Ignoraron todo, no fueron sensibles a lo que Dios les estaba mostrando. Eso es lo que está diciendo. Menciona otra vez y lo confirma. Versículo 18. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Versículo 19. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, está hablando Jesucristo, y como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y borracho. O sea, ahora, ¿quién les entiende pues? ¿Quién les va a hacer que se muevan de su pasividad? ¿Quién les va a hacer creer? ¿Quién les va a mover para que sus entrañas ahora sí que se remuevan y cambien de manera de pensar y acepten lo que Dios les está ofreciendo? Eso es lo que está diciendo.
Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y borracho, que soy amigo de gente mala, de mala fama, y de los que aborrecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Es algo bien importante. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba ¿por qué? Por sus resultados. Esto es, se va a dar testimonio si se es o no se es discípulo de Cristo. Esa es la realidad. Iglesia, el reino de Dios sufre violencia y hay que ser valiente para alcanzarlo, dice otra versión. El reino de Dios es algo que invita a conquistar. ¿Me está escuchando? El reino de Dios es algo que está vigente y que invita a conquistar. Y fíjese bien lo que le voy a decir. O conquistamos con el reino de Dios para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Él, o las filosofías del mundo, el pensamiento del mundo, o el mundo nos conquista a nosotros. Nada más hay de dos. O evangelizamos con la palabra de Dios, o nos evangelizan con las filosofías del mundo. Solamente hay de dos. En ese sentido, precisamente, es el por qué Dios nos dejó por escrito, fíjese, en el Antiguo Testamento, y mucha gente no lo comprende, habla mucho de guerras. Si usted y yo ponemos atención, todos los pueblos hacían guerra ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel, igual que ahora. Las filosofías del mundo, todo lo del mundo está en contra de los principios y los valores de Dios, tanto que los están atacando y acusan a Dios. Acuérdese, escuche bien esto, acusan a Dios, los incrédulos, los ateos, de que Dios es un retrógrada y le faltan al respeto, porque no va con sus filosofías modernas. Esa es la realidad. Esto de el reino de Dios sufre violencia y hay que ser valientes para alcanzarlo. Y todas las guerras que nos presenta en el Antiguo Testamento precisamente es una analogía del contexto de hoy. Acuérdese, hoy en nuestro tiempo nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra filosofías infiltradas en el mundo, pensamientos que el enemigo siembra en los ateos, en los que no creen en Dios, para pensar que son una sociedad bien moderna que está apartada de Dios. ¿Y a eso cómo se le llama? Pecado. Porque el que vive apartado de Dios está en pecado. Porque el pecado es muerte y la muerte es separación de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está en batalla, por llamarle así? Pues el pensamiento y lo que Dios busca contra el pensamiento y las acciones del mundo. Y estos siempre van a batallar entre sí, siempre va a haber un conflicto. Mire, en el caso del incrédulo, totalmente vencido por el mundo, o sea, él ya está cauterizado por el mundo, el incrédulo, piensa que su forma o su filosofía de vida es tener open mind. O sea, así le llaman, es que yo soy open mind. O sea, acepto de todo. Y ese open mind, pues, concretamente lo lleva a hacer cosas que están reprobadas por las buenas costumbres. Fíjese, por las buenas costumbres. Y las mejores buenas costumbres son las que Dios nos enseña. Así es de que, insisto, o el mundo nos va a conquistar con sus filosofías, o el cristiano verdadero, el cristiano genuino, el cristiano valiente, esforzado, violento, conquista el mundo, perteneciendo precisamente al reino de los cielos, porque eso es lo que nos confirma que somos del reino de los cielos, que no estamos de acuerdo con la forma de pensar del mundo. Y esto es de todos los días, iglesia, todos los días, las filosofías, la forma de pensar alejada de Dios, las leyes que se están aprobando, que violentan y van en contra de la naturaleza lógica, pero eso sigue influenciando a muchos.
Y la verdad, iglesia, déjeme le digo lo siguiente, sigue influenciando también a muchos cristianos bebés o inmaduros. Ahora sí, como dice el apóstol Pablo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los vino a convencer otra vez y volverse a las fábulas antiguas? No, si ya son de Cristo ustedes. Entonces el mundo o los cristianos, vamos a referirnos ahora al cristiano inmaduro, a los bebés espirituales, como no tienen convicción, como no están fuertes, sino son temerosos aún de las cosas que puedan ocasionar que se conviertan a Cristo, porque no hay una cimentación fuerte, pues ¿qué es lo que hacen? De repente mezclan cosas del mundo con cosas de Dios. No sé si usted conoce a gente así. Yo sí conocí gente que, y él dijo, ¿no? Así nos dijo literalmente a mi esposa y a mí. Fuimos y le visitamos y él era una persona, o sigue siendo, no sé, muy católico, como le llaman. Y en su casa tenía un grupo de hogar, en donde se enseñaban, pues, daban enseñanzas relacionadas con las doctrinas de esta religión universal. Eso quiere decir católico universal. Y fíjese bien, después de la sesión de enseñanza para matrimonios, porque daban enseñanza para matrimonios, ¿en qué cree que terminaban la reunión? Sacaban sus 6. Así. O sea, terminaban la enseñanza para matrimonios, ya terminamos, gloria a Dios, ahora sí viene lo bueno. Y abrían el refrigerador, sacaban, y se ponían a tomar ahí, mira nada más. ¿Usted cree que son los cristianos valientes y violentos que arrebatan el reino de Dios, que sufre violencia desde la predicación de Juan el Bautista? No. Mezclan la religión con sus costumbres, o mezclan lo de Dios con la religión, está mejor dicho. Porque acuérdese, la religión muchas veces está muy diferente, muy distante de lo que Dios opina en su palabra. Es muy común, pues, ver en ciertos grupos religiosos en donde se reúnen para dar y escuchar una enseñanza supuestamente de religión, como le llaman, y terminan en un convivio no solamente con el 6, el 12 y el 24, y puros múltiplos de 6, sino también con música de banda, con unos mensajes totalmente fuera del orden de Dios. Ese es el contexto en el cual vivimos. Pero acuérdese, ahorita estoy hablando de aquellos que posiblemente dicen, es que yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero siguen siendo bebés, siguen siendo inmaduros. Ahora, ¿debemos de quedarnos ahí? No. Acuérdese, o hay en el mundo, o hay dichos que apoyan la pasividad, o el quedarse ahí detenido, estancado, o hay dichos que nos invitan a tomar cartas en el asunto, tomar autoridad y avanzar en lo que Dios espera. Si queremos sacar una enseñanza de esos pensamientos humanos, pues vamos a sacarle también lo positivo. Y ese es el mundo, iglesia, del contexto en el cual vivimos. Un mundo caído, en donde la iglesia cristiana verdadera, genuina, no debe de participar en esas costumbres, jamás, porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La tentación, escuche bien lo que le voy a decir, la tentación y la influencia a pecar está en cada esquina, está en cada calle, está en cada avenida, está siempre latente en todo momento. Esa es la invitación. Ese es el mundo lo que está ofreciendo siempre. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes, iglesia? Los radicales. Los que tienen la visión de Dios engendrada en su corazón. Los que estamos fortalecidos para no sucumbir ante el entorno. Esa es la realidad. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Por qué dice que desde Juan el Bautista y no desde Génesis? Porque lo dijo el Señor Jesucristo. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué dijo desde Juan el Bautista y no desde Génesis?
Le voy a decir por qué. Porque sabemos que en ese tiempo, en el contexto de hace 2019 años aproximadamente, en donde inició la dispensación de la gracia, damos gracias a Dios por ese favor inmerecido para usted y para mí. Fíjese, no solamente a partir de ese momento iba a haber resistencia del mundo o de otras naciones paganas en aquel tiempo. ¿Sabe de dónde iba a venir principalmente la resistencia? De los religiosos, los fariseos, los saduceos y todos los grupos que pensaban que estaban viviendo en la verdad y estaban realmente practicando una mentira, porque habían fusionado filosofías del mundo, filosofías del hombre, como dice el Señor Jesucristo, con filosofías de Dios, con enseñanza de Dios. O sea, lo habían tergiversado haciendo su propia filosofía. Esa era la realidad, o esa fue la realidad. Entonces, iglesia, por eso dice desde los tiempos del Juan el Bautista, porque en ese tiempo la religión oficial de Dios, por llamarle así, era el judaísmo. Y el judaísmo se había extraviado. Y el judaísmo tenía sus sacerdotes. El judaísmo tenía sus líneas de autoridad para enseñar supuestamente al pueblo que era vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa fue una de las resistencias más aguerridas, más fuertes que tuvieron los cristianos de ese tiempo. De hecho, mire, con esto le compruebo todo. ¿Quién fue el que crucificó? ¿Quiénes fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo? Pues los sacerdotes y los fariseos de aquella época. ¿De quién sufrieron violencia? De los religiosos de aquel tiempo. Porque ya estaban amoldados. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo habló de los obreros de la viña que se adueñaron de una viña que les había arrendado el dueño, sí, de la viña, y se apropiaron de ella. Hablando de que Dios les encargó un ministerio, Dios les encargó una responsabilidad. Se olvidaron de Dios y empezaron a hacer su propia forma de vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, ustedes enseñan mandamientos de hombres, pero su corazón está muy, muy distante o separado de mí, dice el Señor. Y esa fue, iglesia, la fuerza o la, vamos a llamar, la resistencia más fuerte que tuvieron Juan el Bautista, que tuvieron los apóstoles y que el mismo Jesús tuvo. Esa es la realidad. Acuérdese, el Señor Jesucristo siempre confrontó. Muchos de los que escuchaban ahí no sabían lo que estaba diciendo, pero los fariseos y los religiosos sí. Cuando él dijo, yo en Juan, por ejemplo, una vez que lo dijo, una vez que lo mencionó, quedó en Juan 6:38. Dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Los que estaban ahí, que estaban nuevecitos, decían, eso es verdaderamente lo que tenemos que hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero estaba confrontando a los fariseos y religiosos, porque a ellos les decía, ustedes no están haciendo la voluntad de Dios, ustedes están haciendo su voluntad. Y están haciendo violencia contra el pueblo de Dios. Ustedes están haciendo violencia contra el reino de Dios. Por sus costumbres, por sus tradiciones. Frase pues de Juan 6:38 que dice, yo no vengo a hacer mi voluntad sino a hacer la voluntad del que me envió. Es una frase que confrontó a los religiosos y fariseos y demás grupos que estaban haciendo su voluntad personal y no la voluntad de Dios. Y de eso hay mucho ahorita en nuestro tiempo. Mucha gente hace su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Sabe que de repente hay gente que se va? Qué tristeza me dio cuando hablé ayer con un pastor en la tarde, en la noche, pastor hermano de nosotros, de Casa de Oración, y me dijo, Francisco, ¿cómo te está yendo ahí en Tijuana? Le digo, gracias a Dios bien. La congregación está viniendo una parte un domingo, otra parte el otro domingo. La próxima semana no son ustedes, son otras personas las que vienen. Y otra parte está ahorita conectada por internet. Saludos a los que están conectados en internet, Dios les bendiga. Y otra está en internet. O sea, gloria a Dios porque Dios está salvaguardando su obra. ¿Y sabe qué me contestó? Y me dio pesar. Francisco, el 50% de la congregación ya no quiere regresar.
Qué tristeza. Que de repente leamos esto, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, y pensar que había personas en la congregación que eran radicales, que eran entregados a Dios y que sucumbieron ante un contexto que les bajó las pilas. Sucumbieron ante un contexto que terminó con su fe. Qué tristeza, iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a dejar influenciar por el mundo? ¿Por sus filosofías? ¿Vamos a bajarnos de pilas y a unos hasta tirar la toalla por la pandemia? No, iglesia. Esto nos debe ser todavía más, ¿sí?, apegados a Dios. Acuérdense que cuando hay circunstancias adversas, la única solución es abrazarse más fuerte de Dios. Eso es la solución. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, porque Dios ahí es donde nos va a fortalecer, cuando estemos en su presencia, verdaderamente. Este versículo bíblico de Mateo 11:12 lo voy a leer en otras versiones. Escuche bien la traducción lenguaje actual, escuche bien. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los paganos, los incrédulos, no, los de la misma religión. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Cuántos valientes y decididos habemos aquí? Damos gracias a Dios por ello, y que no son de esos 50% que ya no quieren regresar a la congregación. Sabe también que muchas personas quieren obtener un beneficio. Yo voy a ir a esta congregación, no sé qué beneficio, qué ideas traen, pero cuando se dan cuenta que no van a obtener sus beneficios, se van. Cuando ya no están acorde los planes de Dios con sus planes personales, entonces se van. Esa es la realidad. ¿Cuáles son sus planes, iglesia? Hermanos que estamos reunidos, ¿cuáles son sus planes? ¿Sus planes son propios o son los de Dios? Deben de ser los de Dios, porque si no, entonces ya sucumbimos y no somos violentos, ni valientes, ni gente decidida, que estamos formando parte del reino de Dios. Mateo 11:12, nueva versión internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan, logran aferrarse a él. ¿Sabe usted que desde que usted y yo nos convertimos a Dios, nos convertimos al Padre, nos convertimos al Señor Jesucristo, empezamos a nadar contra corriente? Esa es la realidad. Todo en contra. Decía un ex alumno que tuve ahí donde doy clases todavía, y que él tenía este argumento: jamás usted, así me decía, jamás usted me va a lograr que lea la Biblia. Bueno, pues gloria a Dios, y leyó la Biblia, pero sucumbió y me dice: profe, usted jamás me dijo que ahí en el trabajo, por ser cristiano, me iban a señalar y hasta rechazar. Usted jamás me lo dijo, que el cristianismo no era aceptado por la mayor parte de la gente. Efectivamente, porque desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y en este tiempo de la gracia no solamente la gente del mundo ataca al cristianismo, sino la misma religión ataca al cristianismo. Y eso fue lo que padeció el Señor Jesucristo. Cristianos, iglesia, seamos valientes, seamos decididos, seamos radicales, permanezcamos en el camino de Dios y permanecer en el sentido correcto en el cual Dios nos va marcando. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. ¿O acaso permitiremos que el enemigo, que Satanás, tome ventaja? No, acuérdese lo que dice el Señor en su palabra: yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. No les dejaré ni desampararé. Por eso debemos estar ustedes y yo confiados, no en nosotros, sino en lo que Dios
es en nosotros y puede hacer de nosotros y lo que es alrededor de nosotros. Juan 4:4 dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4, Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Vivir verdaderamente en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestra fe, así dice. Iglesia, repito, tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos para dejar muchas veces las comodidades, tenemos que ser valientes y decididos para morir al yo, para morir al pecado. Tenemos que ser valientes y decididos para morir al qué dirán. ¿Sí? Mucha gente tiene miedo. Ay, ¿qué va a decir mi mamá si me convierto a Cristo? Ay, ¿qué va a decir mi papá? Mi abuelita, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pues sí, al principio van a poner el grito en el cielo, ¿no? Como dicen. Pero después de que vea su testimonio y mi testimonio, le van a preguntar, ¿por qué vives diferente? ¿Por qué vives diferente? Esa es la realidad. Santiago 4:4 dice, el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. No hay medios. Es que más o menos soy amigo del mundo y más o menos soy amigo de Dios. La palabra de Dios en Apocalipsis le llama tibios, y a los tibios le va a ir muy feo. Dice una frase muy fea. Usted léala en Apocalipsis, capítulo 2. El que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Josué dijo, escojan a quién servir, si a los dioses con D minúscula de este mundo o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Iglesia, los valientes, los decididos son los que alcanzan el reino de Dios, no por sus méritos, sino porque permanecen en esa condición establecida por Dios Padre. La Escritura además nos dice que el amor echa fuera el temor. No debemos temer pues lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Cómo tomaremos el reino de Dios si no somos valientes, iglesia? Jesucristo nos invita a que seamos valientes, porque Él fue el que dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Concluimos con esto. Fíjese bien, no se me distraiga porque eso es muy importante, porque usted de repente en otra versión va a encontrar unas palabras diferentes. La versión Dios habla hoy. Voy a leer la versión Dios habla hoy de este mismo pasaje bíblico, ¿ok? Versión Dios habla hoy. Y algunos comentaristas lo aplican en forma diferente este versículo bíblico, pero la mayoría lo aplican como yo se lo estoy enseñando hoy. Fíjese bien. La mayor parte de las versiones de este versículo bíblico, mencionada por el mismo Señor Jesucristo, y los comentaristas refieren este versículo bíblico en relación a los que son decididos o somos decididos y valientes, a que los radicales tomamos autoridad, tomamos nuestras vidas, las entregamos a Dios y somos parte del reino de Dios, ¿sí? Porque tenemos esa valentía de seguir a Cristo. Bien. Pero la versión Dios habla hoy dice lo siguiente, escuche bien porque ahí cambia poquito. Dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. ¿Sí ve la diferencia? Ahora está refiriéndose, esta versión se refiere precisamente a los religiosos, que quieren apartar a los creyentes de la voluntad del Padre Celestial. Lo voy a volver a leer. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, versión Dios habla hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. O sea, ¿con qué? Con el reino de los cielos.
Esto precisamente hace referencia a los religiosos y fariseos que usan el poder y autoridad y violencia para contrarrestar los planes de Dios. Pero yo le digo lo siguiente, iglesia, escuche bien, yo le digo lo siguiente, que no haya confusión en nuestro corazón. Sea en el sentido que les enseñó hoy en esta mañana, que es el correcto, o en el otro sentido, que siempre habrá resistencia de los religiosos, de las personas religiosas, que pueden ser sus mismos familiares, que quieren acabar con lo que usted ha recibido de parte de Dios. Lo importante es que usted y yo no nos amedrentemos por nada. ¿Sí? O sea, siempre va a haber resistencia, siempre va a haber ataques, siempre va a haber un mundo que quiere acabar con lo de Dios. Pero solo los valientes, los decididos, van a permanecer fieles a Dios, aunque ciertos violentos pretendan acabar con el reino de Dios. Esa es la realidad. Como le digo, en un sentido o en otro, tenemos que ser valientes y fortalecidos y fuertes en el Señor. Iglesia, termino con esto. Solamente para confirmar lo que les mencioné. Siempre habrá un entorno de resistencia. Siempre habrá gente con pasividad y gente que va a perder la visión. Gente que va a menguar en sus convicciones. Pero por el contrario, también habrá gente que entre más adversidad hay allá afuera, vamos a vivir más pegados a Dios, más cerca de Dios, con más hambre de conocer la voluntad de Dios, y eso es lo que nos va a llevar a permanecer fortalecidos y a poder decidir con autoridad y libremente a ser parte del reino de los cielos, a ser parte del reino de nuestro Creador, a ser parte del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, mas solo los valientes, los esforzados, los decididos, los radicales, los entregados, los convertidos verdaderamente a Cristo Jesús, lo arrebatan. Que seamos esos, usted y yo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar. Si usted es una de las personas que se siente en este tiempo débil, espiritualmente hablando, si usted es una persona que se siente en estos tiempos un poquito acongojada, aletargada, atribulada, o como dicen por ahí, con las pilas bajas, no se deje engañar. Apéguese a Cristo. Acérquese a Él. Aférrese a Él. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque ahí está la fuente de vida. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por enseñarnos tu voluntad. Gracias, mi Dios, porque hoy sabemos que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos, tu reino, sufre violencia, sufre críticas, sufre señalamientos y quieren aniquilarlo, pero jamás lo podrán lograr. Y solamente los decididos, los valientes, los que perseveramos en conocerte y obedecer tu palabra, arrebataremos, Señor, con toda decisión, con toda voluntad y pasión, para permanecer en tus caminos. Gracias, mi Dios, te pido fortaleza para mis hermanos, te pido, mi Dios, que renueve sus fuerzas, su entrega y su pasión por seguir caminando en tu perfecta voluntad. Te doy gracias, Padre, todos necesitamos de ti, y hoy sabemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por enseñarnos a caminar conforme a tu voluntad e injertarnos en el reino de los cielos. Por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar unos avisos.
Pero seamos valientes, seamos decididos, seamos radicales, sigamos adelante, perseveremos, porque acuérdense lo que dice la palabra: pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La carrera no ha terminado, no sé dónde vamos, pero sigamos avanzando. Amén. Dios les bendiga, iglesia.